Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a KR Trading para el análisis postmercado del día jueves 28 de mayo del año 2020. Como siempre pues empezamos nuestro análisis en esta gráfica de 10.000 transacciones, soporte, resistencia, soporte, y vamos a mirar el precio, qué movimiento nos ha mostrado en realidad durante esta tendencia alcista que viene desarrollando en los últimos días. Viene apoyándose aquí en este punto de control. Este fue el inicio pues de la tendencia. Tenemos un punto de control, el precio viene y viene y nos deja este otro mínimo que actuaría como punto de control, pero se validaría durante la sesión americana, es decir, después de la apertura, cuando se da un movimiento al alza, rompiendo estos máximos con un tercio del tamaño de este retroceso, ya tenemos una validación de este punto de control y ya lo podemos usar para trabajos posteriores, como es un uso que los profesionales o los institucionales le dan para barrer stops que tienen aquí los operadores que tienen un buen capital y posicionan sus stops detrás de esa zona, dándole una continuidad a esa tendencia alcista. Entonces vemos que el movimiento real del precio ha sido este impulso, este retroceso, este impulso y este retroceso, con este impulso que se está formando en esta parte de acá, pero que aún no se ha validado como una continuación al alza, ya que este punto de control hasta ese instante no se había validado. Entonces vamos a tener eso muy presente para el desarrollo de la sesión. Este rango ya cumplió con su trabajo y ya lo podemos borrar pues de nuestro mapa de trabajo. Si bajamos entonces a nuestra gráfica de 2000 transacciones, vemos aquí pues el movimiento real del precio. Aquí vemos una subida que se encuentra con esta zona importante que nos ha dejado el precio aquí en estos máximos, y vemos que se empieza a formar un rango. Tenemos un marcaje claro de una resistencia y un marcaje claro de un soporte, que es con lo que empezaríamos a trabajar en la sesión americana. Hasta el momento no tenemos ningún tipo de rompimiento, ni falso rompimiento, ni sacudida, ni nada que nos dé una idea de lo que el precio pretende hacer, si es finalmente una continuación al alza o si por el contrario definirá hacer una corrección importante que se está esperando desde hace un buen tiempo por la tendencia alcista que viene mostrando desde hace ya algunas semanas. Entonces este es el rango de trabajo para el día de hoy. Vamos a ver ya en nuestra gráfica operativa que nos presentaba el precio para trabajar. Entonces este rango lo vamos a extender para mirar qué fue lo que nos planteó el precio el día de hoy. En la apertura vemos que el precio se nos está moviendo entre esta resistencia y este soporte. Entonces cuando tenemos este tipo de movimientos y cuando es un rango tan grande, un rango que tiene un tamaño de 20 puntos, entonces lo que tenemos que hacer o lo que se puede trabajar, también dependiendo pues del tamaño de cuenta de cada uno y del estilo de trabajo, es buscar, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, estructuras distributivas en la resistencia y estructuras acumulativas en los soportes, de tal manera que podamos incorporarnos para tener como beneficio el recorrido del rango, sea al alza o sea a la baja, ya que no tenemos confirmación o rompimientos por encima o por debajo del rango, lo que no nos tiene una confirmación de lo que el precio realmente podrá hacer. Por ahora lo que tenemos es un contexto de una tendencia alcista muy fuerte, pero eso no nos asegura que el precio vaya a seguir subiendo, ni tampoco nos podemos decir que eso es una distribución para ya girar esa tendencia tan fuerte que se ha mostrado. Por eso es que hay que ser conservadores en este tipo de mercados y operar de esta manera, o es la sugerencia pues que se hace, operar tanto en soportes como en resistencias buscando esos patrones. Justo en la apertura del mercado, aquí ya en la parte gris más oscura, vemos que el precio nos muestra una estructura de acumulación justo en la zona del soporte, por lo que ya aquí podríamos buscar oportunidades operativas, como pueden ser en estos test que se dieron por acá, o finalmente en este back que se dio a manera de consolidación, y ya el precio pues continuó con su tendencia al alza para hacer un rompimiento pues ya en horas de la tarde. Entonces veamos que las oportunidades operativas se dieron en este patrón de acumulación justo
en el soporte del rango macro, de este rango de color amarillo, por lo que se validaban o tomaban mucha más probabilidad de funcionar estos testeos y todos los trades en largo que tomáramos en esta zona. Ya si analizamos un poco en detalle lo que es el rango de color azul, vemos que tenemos un marcaje de un soporte, un marcaje de la resistencia. De entrada vemos que se forma un falso rompimiento, no podemos saber si es la sacudida del rango o si por el contrario es simplemente una falsa rotura que después se nos confirmará con la dirección que tome finalmente el mercado. Vemos que el mercado luego hace otra falsa rotura, viene a dar un último test y finalmente ya toma su dirección al alza, por lo que este movimiento de acá sí sería la sacudida del rango. Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando el rango hace este tipo de movimientos, el precio hace este tipo de movimientos donde nos deja un marcaje de soporte, resistencia y de inmediato viene y nos da la sacudida, lo normal es que se hagan una serie de testeos antes de que el precio defina hacia dónde ir. En este caso viene incluido una falsa rotura a manera de fuerza, a manera de muestra de fortaleza, para dar un último testeo que finalmente ya pues desencadena la tendencia alcista. Entonces es muy importante pues tener ese tipo de detalles en cuenta. Ya continuando con el desarrollo del mercado, vemos que durante toda la sesión se siguió trabajando el rango de color amarillo. Este rango, que lo vamos a extender hasta el final, este rango siguió trabajando y nos da una rotura. Todo esto es una rotura para el rango amarillo. Es la primera rotura que tenemos del rango, por lo que de entrada vamos a pensar, por todo el tiempo que se ha tomado o que se tomó en realizar esa rotura real, vamos a pensar que esto es una sacudida. De hecho aquí nos muestra un patrón de desgaste importante, el precio no es capaz de continuar subiendo una vez que toca esta resistencia, en lo que muchos operadores pensarían que sería el back para continuar ese movimiento al alza, pero cuando el precio no es capaz de continuar y reingresa con fuerza al rango, nos brinda esa oportunidad aquí de incorporarnos en un test, a pesar de que no logra llegar pues hasta la resistencia que sería lo ideal para incorporarnos pues en un trade en corto, a no ser pues de que se haya tomado el trade directamente desde el origen del movimiento. Pero ya pues digamos que son otras operativas un poco más diferentes de lo que es la metodología de Wyckoff. Ya finalmente el precio continúa con su camino a la baja y hace una rotura efectiva, dándonos aquí lo que sería un aparente back, pero veamos que se presenta la misma situación que se dio aquí. Aquí también vemos un patrón de desgaste donde el precio no es capaz de hacer unos mínimos más bajos, de hecho ni siquiera llega al nivel inferior que dejó luego de la rotura aparente, sino que más bien el precio lo que hace es dar ese patrón de desgaste que mencionábamos y reingresa de nuevo con fuerza al rango, por lo que el rango todavía sigue vigente y se debe seguir trabajando. Lo normal o lo que debería pasar es que el precio va a venir aquí a hacer un nuevo testeo de la resistencia para definir quién tiene el control real, si son los compradores que intentarán romper esa resistencia y romper estos máximos de esta zona de acá para lograr llevar el precio al alza hasta la zona de objetivos, o si serán los vendedores rompiendo estos mínimos y ya empezando pues un camino importante a la baja. Recordemos que el mercado todavía tiene una tendencia alcista cuyos objetivos están aquí en esta parte verde, pero todavía no podemos asegurar nada y recordemos que el mercado es quien nos irá a decir o quien nos irá diciendo con el tiempo qué es lo que se va a hacer o cuál es la decisión que irá a tomar. Entonces vamos a limpiar un poquito el gráfico para mostrar las oportunidades operativas del día de hoy. Recordemos que nosotros operamos contratos micro y pues realmente nuestra cuenta pues no es tan importante como para operar todavía contratos mini, pero la idea es pues seguirla creciendo para llegar hasta ese punto. Las oportunidades operativas entonces, como les mencionaba, en largo tuvimos esta serie de test, ya depende pues de la forma de trabajo de cada uno, puede ser este back también una oportunidad operativa, y en corto también podríamos aprovechar este movimiento que se dio acá, este movimiento o este de acá, que fueron ya pues las oportunidades que se dieron en horas de la tarde. Tal vez siendo un poco más detallistas o un poco más minuciosos con los análisis, podríamos considerar este movimiento de acá como un rango
interesante, a pesar de que pues no es como muy claro porque no hay movimiento evidente de sacudida, y también se pudieron haber tomado aquí pues un par de backs en largo, a pesar de que estábamos justo contra esta resistencia de color amarillo que nos dificultaba un poco o nos ponía un poco en riesgo, o disminuía más bien la probabilidad de que los trades funcionaran, pero en este caso veamos pues que funcionó para ir a dar esta falsa rotura macro de esta resistencia. Entonces es importante pues que tengamos todo ese tipo de cosas en mente cuando estemos operando. También les voy a mostrar pues la operativa que yo tomé el día de hoy. Yo el día de hoy tomo dos trades, uno sale en break even y el otro sale en target. Vamos a ver, aquí estamos en nuestra cuenta en vivo, vamos a mostrar las órdenes, las operaciones, y aquí tenemos el primer trade, que es este de acá, que sale en break even, y el segundo trade es este de acá. Voy a borrar los que no tomé. Entonces este primer trade, mirando justo esta estructura, veo que el precio me hace esta sacudida, veo que después de la sacudida el precio reingresa con fuerza, casi que toca la resistencia del rango. Recordemos que esto no es un nivel exacto, sino que es una zona. Yo la doy como válida o como una validación correcta de esta sacudida, y cuando el precio retestea de nuevo el soporte, entro a mercado, entro en largo, y veo que el precio corre y llega a la resistencia nuevamente. Tal vez la salida objetiva era ahí, pero yo prefiero, o mi estilo operativo no es cortar el precio. Yo soy de operar mucho en protección cuando el mercado se me viene en contra, pero cuando el mercado va a mi favor yo no corto las ganancias o los beneficios, porque yo voy por un ratio más importante. Entonces lo que hago es que pongo el trade en ceros, en break even, y no le corto al precio o al mercado la oportunidad de que vaya hacia los objetivos finales de este trade, que eran cuáles, la resistencia macro. Listo, entonces por eso fue que yo no saqué beneficios en esta resistencia azul. Luego veo que el precio viene y me saca pues en break even, y de nuevo le vuelvo a ingresar, veo que en esta ocasión me rompe con intención esta resistencia de color azul, y el precio empieza su camino al alza. En este punto de acá, la verdad lo que esperaba era que el precio viniera a hacer este back para continuar, pero ya tenía pues el trade protegido en esta zona de acá, y el precio lo que define es venir a hacer de nuevo un testeo para finalmente ir a buscar los objetivos finales, que eran la resistencia de color amarillo. Entonces en este caso pues salgo en stop positivo, pero la gestión es correcta. El trade me da pues 5 puntos, 5,25 puntos, perdón, pero digamos que la gestión es correcta porque, como les decía, yo no le corto al trade la posibilidad de que vaya a sus objetivos finales. Listo. Entonces espero, muchachos, que les haya servido la explicación, que les aporte bastante, y estamos atentos a sus comentarios. Que estén muy bien, hasta luego, saludos.